Muy bien, pues miren, casi siempre todos los cursos de física empiezan por el estudio de la cinemática. Realmente el primer curso de física que uno aborda, bien sea en el colegio o en la universidad, trata sobre uno de los grandes temas de la física que se denomina la mecánica. En general, uno puede decir que la mecánica pues es el estudio del movimiento de los cuerpos, de las partículas, de la descripción del movimiento y del estudio de las causas de las variaciones del estado de movimiento de los cuerpos. La mecánica se suele dividir a su vez en cinemática, dinámica y estática. La cinemática es aquella parte que se encarga de describir el movimiento sin tener en cuenta las causas que producen variaciones en el movimiento de los cuerpos. Es decir, aquí solamente se construyen los conceptos por medio de los cuales describimos el movimiento. Y no vamos a concentrarnos por ahora en qué es lo que hace que los cuerpos cambien su estado de movimiento. La dinámica, por el contrario, ahora sí se concentra en cuáles son las causas que producen variaciones en el estado de movimiento de los cuerpos y pues esas causas es lo que nosotros llamamos interacciones o ustedes les dicen fuerzas, ¿no? Las fuerzas como las responsables de las causas de los cambios en el movimiento de los cuerpos. Y algunas veces o en algunas áreas se separa un campo aparte que denominamos estática, del griego estáticos, que significa equilibrio. Y allí se estudia cuando hay varias fuerzas actuando sobre algún cuerpo, algún sistema, pero aún así ese sistema permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante. Decimos que entonces el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación. Bueno, empezaremos entonces, como les digo, como es lo tradicional, estudiando la cinemática, o sea, la descripción del movimiento de los cuerpos, porque aquí se introduce el lenguaje y los conceptos que son necesarios para todas las demás áreas de la física. Por eso es que, digamos, tradicionalmente se inicia siempre con la discusión de la cinemática. Lo primero que es muy importante, la primera idea que ustedes tienen que llevarse a partir de la clase de hoy, es que la descripción que hacemos del movimiento de un cuerpo no es la misma en los diferentes sistemas de referencia. Es decir, que si yo estoy de pie en la calle y pasa un tren y entonces yo veo que alguien al interior de ese tren deja caer algo o allá se da el movimiento de algún objeto, resulta que la descripción que yo haga de ese movimiento no coincide con la descripción que haga un pasajero que va en el tren. Entonces, por ese motivo, pues es muy importante, primero, pues clarificar un concepto fundamental en física que se llama sistema de referencia. Toda la física que nosotros hagamos en este curso va a ser en el contexto de los sistemas inerciales de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Entonces, un sistema de referencia es lo siguiente. Cualquier objeto Cualquier objeto que usted decida tomar como un punto de referencia para poder describir el movimiento. Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, imagínense que aquí estoy pintando en rojo, no sé si ya lo ven, un puntico ahí cada vez más grande. Supongan entonces que eso es una piedra y yo entonces tomo esa piedra y asocio con esa piedra un sistema de coordenadas X, Y y Z. Generalmente, no siempre, digamos, necesita ser así, pero generalmente los sistemas de coordenadas que nosotros usamos en ciencia e ingeniería son sistemas de coordenadas que se llaman ortogonales. Es decir, definimos unos ejes tal que entre esos ejes hay un ángulo de 90 grados. Bueno, nuestro mundo el que nosotros percibimos con mayor facilidad, pues es un mundo de tres dimensiones espaciales. Así que entonces seleccionamos tres ejes que forman un ángulo de 90 grados entre ellos y denominamos como el eje X, el eje Y y el eje Z. Muy bien, eso más un instrumento para medir el tiempo, ese objeto con el sistema de coordenadas asociado a él, más un instrumento para medir el tiempo, un reloj,
es lo que nosotros vamos a denominar un sistema de referencia. Y se le agrega la palabra inercial, sistema inercial de referencia, porque nosotros vamos a considerar solamente sistemas o que se encuentran en reposo o en movimiento, pero con velocidad constante. Siempre vamos a describir lo que sucede al interior de estos sistemas, qué sucede con las partículas que se encuentran al interior de este tipo de sistemas, que se encuentran en reposo o en movimiento con velocidad constante. Y lo que vamos a ver es que en estos sistemas se cumplen las leyes de Newton del movimiento. Por eso entonces toda la física que nosotros vamos a hacer, la vamos a hacer desde los denominados sistemas inerciales de referencia. Y entonces, cuando un objeto se mueve, la descripción de su movimiento depende desde cuál sistema de referencia nosotros hagamos la descripción del movimiento. Por ejemplo, entonces aquí a la derecha tenemos dos observadores. Hay un señor que está en el suelo. Entonces, este señor puede tomar un sistema de referencia que esté ligado al suelo. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que este señor toma cualquier piedra que está por allí en el suelo como un punto de referencia y traza entonces, asocia un sistema de coordenadas con esa piedra, de manera que define un sistema inercial de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí le llama a esto el eje Y, y hacia la derecha pues es lo que él llama el eje X. Y por lo tanto entonces va a describir lo que observa desde ese sistema de referencia. Por el contrario, una persona que va en ese tren que está en movimiento con una cierta velocidad v hacia la derecha, escoge algún objeto, algún lugar en el tren y define un sistema de referencia, llamémoslo por ejemplo primado, y', x', así que toman diferentes sistemas de referencia. Muy bien, ahora supongamos que este señor hace el siguiente experimento. Deja caer una pelota mientras el tren está en movimiento. Entonces, lo que observa el señor, el que va en el tren, es que la pelota parte desde sus manos, ¿verdad? Se deja caer desde aquí y se mueve en línea recta y cae en el suelo del tren. El tren está en movimiento, así que cuando él pasa por delante del pasajero B, en un instante dado la pelota está aquí, el tren está acá en la parte de atrás, deja caer la pelotica y luego entonces la pelota, pues cierto tiempo después está tocando, estrellándose contra el suelo. Resulta que el pasajero que está en A, observando las cosas desde su sistema de referencia, dice que la trayectoria que sigue la partícula es una línea recta hasta llegar al suelo del tren. Pero para el pasajero que está fuera del tren, él ve que la pelota inicia su movimiento en este lugar, a la izquierda, y cierto tiempo después la pelota está chocando contra el suelo del tren en una posición más hacia la derecha. Y la trayectoria que observa este señor que sigue la pelota no es una línea recta, sino que es una trayectoria curva. Esa curva que yo estoy pintando allí en verde. ¿Son las observaciones contradictorias? ¿Hay uno que tiene la razón y otro que está equivocado? No, no son observaciones ni equivocadas ni contradictorias. Sencillamente son observaciones que se están haciendo desde sistemas inerciales de referencia diferentes. Bueno, en realidad la superficie de la Tierra, nuestro planeta, no es un sistema inercial de referencia, sino que solo es aproximadamente un sistema inercial de referencia debido a que nuestro planeta está rotando sobre su propio eje. Pero con muy buena aproximación, si los movimientos de los cuerpos, digamos, no son sobre distancias muy grandes y tiempos muy grandes, podemos considerar un sistema ligado a la superficie de nuestro planeta como con buena aproximación como un sistema inercial de referencia. Muy bien, una vez que nosotros hemos, digamos, comprendido el concepto de sistema inercial de referencia, el siguiente concepto clave para poder describir el movimiento de los cuerpos es el concepto de posición.
Y la idea que tienen que llevarse ustedes hoy es que la posición de una partícula en el espacio se describe por medio de un vector. Por ejemplo, si en un instante dado una partícula se encuentra aquí, sobre esta curva verde, en este punto que estoy pintando en rojo, entonces la posición de esa partícula la vamos a representar por medio de una flecha que sale desde el origen y llega hasta el lugar donde se encuentra la partícula en ese instante. Esa flechita que apunte desde el origen hasta donde se encuentra la partícula es lo que vamos a denominar el vector posición. Los vectores se simbolizan o los nombramos con las letras del alfabeto y les colocamos esta flechita encima para recordar que es una cantidad vectorial. Y solemos describir los vectores por medio de las llamadas componentes del vector. En este caso, entonces, un vector en el espacio se describe por medio de su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. Ustedes pueden ver en este dibujo que si se traza una línea perpendicular desde la posición hasta el plano XY, entonces si trazamos acá abajo en ese plano XY esta diagonal, entonces esa diagonal, si trazamos una paralela al eje Y desde el eje X y una paralela al eje X desde el eje Y, eso me define entonces dos nuevas cantidades que estarían acá abajo. Esta distancia es la que llamaríamos aquí en el eje X la componente en X, la distancia acá a lo largo del eje Y, hasta acá lo que llamaríamos la componente en y desde el plano XY hasta arriba, entonces eso me ayuda a definir lo que es la componente en Z. Bueno, las tres componentes espaciales que ustedes ya conocen, ¿verdad? Por medio de las cuales describimos entonces la posición de una partícula en el espacio. La posición, el vector posición. La posición es una cantidad vectorial. Cuando una partícula se está moviendo, pues a medida que se mueve, ¿cierto? La posición está cambiando. En diferentes instantes la partícula se encuentra en diferentes lugares. Por lo tanto, decimos que las coordenadas de posición son funciones que dependen del tiempo. Entonces vamos a escribir así, x, paréntesis t. Eso no es x por t, sino que significa que la coordenada de posición x es una función que depende del tiempo. Y, paréntesis t, significa que la coordenada de posición y es una función que en general depende del tiempo. Y lo mismo entonces para la componente en z. Se le coloca también paréntesis t enseguida al vector posición r para denotar que ese vector es una función que depende del tiempo. Y a este tipo de funciones pues se les llama funciones vectoriales. Ustedes también saben de su curso de matemáticas que los vectores, ¿cierto? De su curso de álgebra lineal, saben que los vectores se caracterizan porque tienen magnitud y dirección. No se olviden que la magnitud de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes elevada al cuadrado. Muy bien, ahora las coordenadas pues generalmente se especifican en un cierto sistema de unidades, que puede ser centímetros, metros, pies, pulgadas, kilómetros. Bueno, ¿qué unidades usamos? Eso depende pues de qué sea lo más conveniente. Generalmente en física e ingenierías usamos las unidades internacionales. En el sistema internacional de unidades, entonces ustedes saben que las longitudes se miden en metros y los tiempos se miden en segundos. Asignamos entonces a las coordenadas de posición generalmente las unidades de metros, la unidad internacional. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos claro qué es eso de la posición, el siguiente concepto clave es la trayectoria. La trayectoria pues es sencillamente la curva que describe un cuerpo a medida que se mueve, ¿cierto?, por el espacio. Siendo de pronto un poco más rigurosos, podríamos decir que es el lugar geométrico formado por las diferentes posiciones
que ocupa la partícula a medida que pasa el tiempo. En 3 dimensiones, pues la descripción es más complicada. En 2 dimensiones la descripción es más simple y en una dimensión, pues si un cuerpo se mueve en una dimensión, pues no hay otro. Las trayectorias son segmentos de línea. Generalmente se denominan a las ecuaciones, digamos a las relaciones funcionales de las coordenadas como función del tiempo, se denominan ecuaciones paramétricas. Decimos entonces que la coordenada de posición X es una función que depende del tiempo, lo mismo para la coordenada Y y lo mismo para la coordenada en Z. Y a partir de esas ecuaciones paramétricas, en este caso el parámetro sería el tiempo, nosotros podemos entonces encontrar, digamos, la representación matemática de la trayectoria y de esa manera pues reconocer cuál es la curva que sigue en su movimiento ese cuerpo cuando pues está avanzando en el espacio. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes comprendan la idea. Supongan que nos dicen que un cuerpo se está moviendo de manera que se sabe que su coordenada de posición X es igual a 2 multiplicado por t y que la coordenada de posición Y es igual, por ejemplo, a 3 multiplicado por t y que la coordenada de posición Z siempre vale 0. O sea que en este caso esto nos está indicando que es un cuerpo que se mueve sobre un plano, el plano XY. ¿Cuál sería la trayectoria que está siguiendo este cuerpo en ese plano? Para determinar eso, entonces nosotros lo que buscamos es ya no escribir, digamos, X y Y como funciones del tiempo, sino, por ejemplo, escribir una de las coordenadas como una función de la otra. En este caso, queremos encontrar de qué manera Y es una función que depende de X. Decimos entonces, o se acostumbra a decir que debemos eliminar el tiempo, el parámetro, entre estas dos ecuaciones paramétricas. De la primera ecuación, entonces, podríamos hacer lo siguiente. De la primera ecuación podríamos despejar el tiempo. El tiempo está dado por la coordenada de posición X dividido 2. Y esto lo podemos sustituir en la ecuación para Y. Entonces nos daría que Y es igual a 3 veces t, por lo tanto Y es igual a 3 veces y el tiempo es la coordenada de posición X dividido 2. De esta manera entonces obtenemos que la coordenada de posición Y es igual a 3 medios de la coordenada de posición X. Y de esa manera entonces hemos encontrado una ecuación que relaciona la coordenada de posición Y con la coordenada de posición X. Decimos entonces que esta es la ecuación de la trayectoria. Pero díganme ustedes, ustedes identifican esta ecuación como la ecuación que representa ¿qué objeto geométrico? Y igual a una cierta constante por X, ¿esto qué representa? Una recta, ¿no? Representa una línea recta, sí señor. Recuerden que la ecuación de una línea recta es de la forma un cierto número aquí que se acostumbra a escribir como m por x más otro número aquí que llamamos b, donde b es el intersecto con el eje vertical y m es la denominada pendiente. Por lo tanto, sí, entonces la partícula sigue una trayectoria lineal, una línea recta, y nosotros pues podemos hacer ya una representación de la trayectoria que sigue ese cuerpo en el espacio. Si tomamos un sistema de referencia, entonces de acuerdo con ese sistema de referencia y la información que nos da la ecuación de la trayectoria, pues cuando x vale 0, y vale 0, asignemos las coordenadas a nuestro, ¿cierto? Hay que asignar las coordenadas, entonces vamos a decir, por ejemplo, que aquí es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hacia arriba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ya saben ustedes que hacia la izquierda el eje X es negativo, coordenadas negativas, y hacia abajo del origen del eje Y, las coordenadas en Y son negativas. Bueno, muy bien.
Y la pendiente, que es 3 medios, entonces nos está dando la siguiente información. El denominador significa lo siguiente, ¿no? Por cada 2 unidades que avanzamos hacia la derecha, o sea, cuando llegamos aquí, si subimos 3 unidades hacia arriba, entonces 1, 2 y 3 hasta acá al frente, pues vamos a caer sobre la línea recta. Esa es la información que nos proporciona la pendiente, ¿verdad? Así que con eso entonces podemos conocer otro punto por el que la partícula ha pasado, se ha movido, y con esos 2 puntos pues ya podemos entonces trazar una línea recta, y esa línea recta entonces está representando la trayectoria que ha seguido la partícula en diferentes instantes de tiempo. Muy bien. Hasta allí todo claro, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, profe. Listo, perfecto. Muy bien, entonces si han seguido las ideas, entonces ahora por favor ustedes van a dedicar 10 minuticos a hacer este ejercicio en clase.